Buenas a todos, estamos en una entrevista más en Canal Historia Total. En esta ocasión tenemos la suerte de tener a Cesario Jarabo. Él nos ha acompañado en otras ocasiones, en concreto para hablar de la figura de Simón Bolívar, y en esta ocasión lo tenemos presente para hablar, en primer lugar, sobre su último libro, que él nos va a presentar, Cartas hispanistas al rey de España. Y en segundo lugar vamos a hablar de un tema muy interesante que es el siguiente, va a ser las injerencias de las distintas naciones enemigas de España en la política interior y política exterior, alianzas de España. Bienvenido, Cesario, al canal por segunda vez. Hola, buenas tardes y gracias por escucharme. Muy bien, pues como había comentado, en primer lugar, háblanos de tu último libro y no solo de tu último libro, haz un repaso de tus publicaciones en el último año, últimos 2 años. Aparte, ya le digo a la audiencia que en el cajón de la descripción, debajo del vídeo, voy a poner los enlaces correspondientes como siempre. Bueno, pues empezaré por dejar el tema importante para el final y hablaré primero de los 2 libros últimos que he publicado. Uno es 1898, un hito en la gran traición, que habla de lo que es conocido como el desastre del 98 y que yo lo defino como la traición del 98. Habla de la situación de España durante todo el siglo XIX, hago un repaso a la historia de España del siglo XIX y cómo se demuestra a lo largo de ese periodo que España está sometida desde aquí, desde Madrid y en todo, a los intereses de Inglaterra. Se había pasado de depender de los intereses de Francia a depender de los intereses de Inglaterra. Y Inglaterra, que nos colocó en España como capitán, como generalísimo de los ejércitos españoles, a una persona que días antes estaba comandando una armada que iba a ir dirigida contra Buenos Aires, y en vez de dirigirse contra Buenos Aires vino aquí a ayudar a España. Ese señor se llamaba Sir Arthur Wellesley, el duque de Wellington, y aquí se le acogió y se le nombró generalísimo de los ejércitos, y con ese título pues apoyó a todos los separatistas americanos, destruyó las fortalezas que estaban rodeando Gibraltar, destruyó la incipiente industria que había en España, sobre todo la textil, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, para además, como colofón, pues se llevó una bonita colección de arte que está expuesta en Inglaterra bajo el título de Obsequio del Reino de España. Sí, o sea, eso es lo que sucedió. Y entonces, bueno, pues la actividad de este personaje fue para España absolutamente nefasta. Y bueno, y como reconocimiento, pues hoy sus herederos son grandes de España. O sea, debemos tenerlo también presente, que sus herederos hoy figuran como grandes de España. Bueno, eso es lo del 98, que no me voy a extender más porque da para mucho. Bueno, sí. El otro libro que he publicado también me lo ha editado la editorial Almuzara. Bueno, este del 1898 me lo ha editado SND Editores, y Almuzara me ha publicado El fin del Imperio de España en América. Y ahí relato, pues también durante todo el siglo XIX, pero ahí hago una introducción bastante importante desde Carlos III, porque eso no se cuece en 3 días, eso se cuece en más tiempo. Y entonces yo empiezo desde el reinado de Carlos III hasta llegar a la batalla de Ayacucho. Y bueno, ahí detallo las traiciones, porque es una sucesión de traiciones, lo que sucedió ahí, y todo manejado directamente por Inglaterra. O sea, Wellesley no vino aquí para nada más. O sea, dicen que vino para combatir a Napoleón, pero vino para conquistar España, que lo hizo. Y como resulta que la España americana pues estaba lejos y no podía ser controlada, pues desde aquí lo que hizo fue controlarla. Bueno, esos 2 libros son los que están ahora mismo en las librerías. Y entonces el tercero, que no es mío, es de 16 autores, es Cartas hispanistas al rey de España.
O sea, en este libro lo que hacemos, hay un elenco de personajes, el primero es Julio Carlos González, luego está Antonio Moreno, Patricio Lons, Inmaculada Fernández, Ferran Núñez, Julio Enche, María Isabel Sánchez, Miguel García Español, Ernesto Ladrón de Guevara, Pablo La Asunción, Fabiola Rivera, Óscar Uceda, Marcelo de la Puebla, yo mismo, Ángelo Guíñez Jarpa, Rafael Bahamonde y Javier Barraicoa. Aquí estamos personas de distintos países de la hispanidad y lo que pretendemos es que sea el inicio de un proyecto en el cual se incorporen más personas, porque la verdad es que pues aquí nos faltan algunos que por encaje al final no pudieron entrar y era muy interesante que hubiesen estado. Cada una de estas personas lo que hacemos es tratar un tema distinto. No le escribimos al rey de España diciéndole, yo qué sé, no. Le explicamos pues la realidad palpable de la leyenda negra, las raíces cristianas de la hispanidad, la reina Isabel la Católica, le explicamos que las Indias no eran colonias, les explicamos las leyes de Indias, le explicamos el mestizaje, le explicamos la fundación de ciudades, le explicamos la fundación de universidades, la fundación de hospitales, el cuidado de las lenguas indígenas, le explicamos el Real de A8, le explicamos la música y otras artes, le explicamos la influencia de las potencias extranjeras en la ruptura, le explicamos el apoyo popular y hablamos sobre los caudillos indígenas, le explicamos la economía de la Hispanidad unida y le explicamos qué es la hispanidad. Lógicamente, esto se lo explicamos al rey, pero la idea es que sea el pueblo quien tenga acceso a estas explicaciones, porque lamentabilísimamente el pueblo español no sabe su historia. Y está ahogado en la leyenda negra que han hecho los enemigos de España. Pero cuidado, que lo curioso es que los enemigos de España a sus propios pueblos también les han negado la historia. Y ese es un segundo capítulo en el que yo personalmente estoy implicado con un amigo que, bueno, pues conoce bastante bien el idioma inglés y está traduciendo una de mis obras para ser difundida también en el mundo anglosajón. Además, hay otro proyecto en el cual también me han incluido que se prevé que en breves meses se dispare en Estados Unidos. Se hablan de muchos temas y uno de los temas me incumbe y lo he hecho yo, que es la historia de la Nueva España. Y bueno, y luego pues proyectos hay un montón. Trabajos hechos tengo como 30 pendientes de que sean publicados y proyectos pues a partir sobre todo de la Nueva España, pues lo que voy a hacer ya mismo es empezar un trabajo sobre la usurpación del 50% del territorio que sufrió México en el siglo XIX a favor de los Estados Unidos. De uno de los aliados clásicos de Inglaterra, Estados Unidos. Bueno, se te ha olvidado también, Cesario, tu gran canal, Pensamiento Hispánico, sobre todo es uno de los canales más activos que yo conozco. De verdad, sinceramente, yo no sé de dónde saca el tiempo y sobre todo la calidad del material que sube. Pues también recomendamos a todos los que nos escuchan el canal de YouTube Pensamiento Hispánico. Muy bien, pues dicho esto y viendo la amplia labor y sobre todo útil en este mundo donde, pues en el mundo académico domina la leyenda negra, pues vamos a pasar a esa segunda parte, segundo bloque y vamos a hablar, Cesario, partiendo por ejemplo para poner un punto, ¿no?, de partida, porque si no esto se puede hacer muy dilatado, el siglo XVI Ya hay suficiente para alargarse, ¿eh? Aún así puede hacer saltos en la cronología, efectivamente, ¿no? Porque esto es un espacio abierto y libre. Pues esas injerencias que ha habido a lo largo de la historia
de las naciones enemigas, en concreto y especialmente Inglaterra, en la política interior y que ha modificado el propio interés del pueblo español. Pues Cesario, sé que es una ardua labor, pero ahí te lo dejo. Bueno, yo me estoy haciendo ahora mismo, conforme me estás hablando, estoy haciendo una listita porque digo que la mesa de lo que se podría definir la hispanidad tiene 4 patas. Y esas 4 patas, una de ellas es las leyes de Indias, otra es el mestizaje, otra es la creación de una economía universal y otra es el tratamiento de los territorios nuevos como territorios propios, no como colonias. La verdad es que las 4 patas que tengo en mi imaginario no eran las que he dicho, las he dicho porque no me salían y entonces he inventado otras. Pero es que la mesa británica tiene 5 patas. O sea, es mucho más asentada. La de 4 patas es asentada, pero han demostrado que la de 5 patas es más asentada. ¿Y cuáles son esas 5 patas? Exactamente. 1, la piratería. 2, el tráfico de esclavos. 3, la falsificación de moneda. 4, el tráfico de drogas. Y la 5, pues como estamos así, ahora resulta que tampoco me viene ahora mismo de seguida a la cabeza. Pero creo que con esas 4 patas tenemos suficientes. Hemos hablado de falsificación de moneda. Hemos hablado de tráfico de esclavos. Hemos hablado de piratería. Esas son las que, con esa labor, es la que utilizó Inglaterra contra España a lo largo de todo el periodo. ¿Desde cuándo empieza ese periodo? Pues ese periodo empieza en el siglo XVI. Empieza en el siglo XVI efectivamente con la piratería. De momento la falsificación de moneda no entra en funcionamiento. El tráfico de drogas en el momento tampoco entra en funcionamiento, pero empiezan, como digo, con la piratería. Es un hecho delictivo, nos lo presentan ahí como una cosa de generosos y yo qué sé, o sea, y románticos, ¿no? Cuidado, una cosa es corsario y otra cosa es pirata, ¿eh? Son 2 cosas distintas. Por eso, ¿no? Te lo presentan. Sí, son 2 cosas distintas. De hecho, corsarios España tuvo pocos. Pocos. Porque, claro, España siempre dudaba de que esos corsarios pudiesen derivar en lo que eran los otros. Que los otros llevaban patente de corso, que la usaban cuando España e Inglaterra estaban en guerra. Y cuando estaban en paz, pues no usaban la patente de corso, eran directamente piratas. Pero no tuvieron mucho éxito. La verdad es que los éxitos de la piratería contra España están por debajo no sé decir si por debajo del 1, pero están cercanos al 1% de éxitos. Lo que pasa es que fueron muy sonados algunos, como por ejemplo en la toma del galeón de Manila, pero que al final económicamente no lo resultaron, porque en el virreinato de la Nueva España, por ejemplo, había gestores de ingleses y el virrey lo que hizo fue quitarles todo lo que tenían. Bueno, me estoy desviando un poco de la cuestión. ¿Cuáles fueron las acciones que hicieron Inglaterra? Pues en el siglo XVI directamente la piratería. En el siglo XVII también la piratería, pero cuidado, o sea, en el siglo XVII, en el siglo XVII también la piratería de una manera determinante, ¿no? Y ya en este periodo del siglo XVII nos encontramos con la falsificación de moneda. ¿Por qué la falsificación de moneda en el siglo XVII? Porque en el siglo XVII ya existía un tráfico comercial generado por España que unía el mundo entero
mediante un sistema de pagos que era el Real de A8. El Real de A8 estaba sellado en plata, se estaba acuñando en la Nueva España. Bueno, había varias cecas, pero la primerísima, había cecas aquí en la península, pero la primerísima ceca estaba, sin lugar a dudas, en México, que era el motor económico de la hispanidad. Y entonces esa moneda estaba reconocida por China, estaba reconocida se extendió por el oriente, por supuesto por toda China, llegaba hasta, por el Océano Índico llegaba hasta África, y por el otro lado pues llegaba a toda Europa, que se nutrió de la plata española, porque la plata era un elemento que se demostró absolutamente necesario para el desarrollo económico y de todos los niveles en todos los países, y todos esos países se desarrollaron con el Real de A8. Y ese Real de A8 pues llegó hasta Rusia, llegó por todo el mundo, literalmente. O sea, fue la primera moneda internacional. La primera moneda internacional. El dólar del siglo... Del siglo XVII, sí. ¿Y qué sucede? Que Inglaterra lo que hizo fue falsificar moneda. Con materiales viles, les daba los cubría con un baño de plata y los largaba. Y entonces actualmente te encuentras monedas de Real de A8, te las encuentras que estuvieron funcionando en China hasta el siglo XX. O sea, era la única moneda que era reconocida internacionalmente en China. Y resulta que te encuentras multitud de monedas que están reselladas por los distintos reinos, sobre todo en China. ¿Y con qué objetos resellaban eso? Para salvar precisamente las falsificaciones de moneda que Inglaterra estaba metiendo por ahí, y asegurando que aquellas monedas que estaban reselladas eran efectivamente reales de A8. Entonces, bueno, hemos estado hablando de la piratería, hemos hablado de la falsificación de moneda, tenemos que hablar del tráfico de esclavos. O sea, si hay un campeón en el mundo del tráfico de esclavos, ese es, sin lugar a dudas, Inglaterra. Dirás, bueno, y entonces, ¿pero España no había traficado con esclavos? Podemos decir que no, fíjate lo que te digo, no es verdad, ¿eh? O sea, España traficó, pero fue tan insignificante, tan puntual ese tráfico, y fue tuvo tantas cortapisas, que en España pues no había tráfico de esclavos. O sea, pues sí, algún conquistador iba con algunos esclavos que acabaron teniendo cargos públicos, por ejemplo. En España había, dentro de España también, esclavos, pero bueno, pues uno de ellos, por ejemplo, era tan esclavo que acabó siendo primum inter pares en la catedral en la Universidad de Granada, Juan Latino. Sí. Juan Latino, que bueno, lo ves, o sea, escuchas Juan Latino y dices aquí, bueno, pues un fulano, pues que era un figura, un intelectual de primer orden, bueno, pues ese señor era esclavo. Había sido esclavo y fue liberado por los duques de Sesa, por el gran capitán. Bueno, por los sucesores, los descendientes del gran capitán. Y este hombre pues estuvo en relación muy cercana con San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso, nos centramos en esto de Juan Latino. A América fueron también esclavos, pues por ejemplo, a la conquista de México fueron esclavos, y resulta que pues acabaron pues como jefes, o sea, responsables de los municipios, algunos de ellos, ¿no? Como los otros que fueron vaya, será posible. Los otros que fueron con Hernán Cortés, todos los que fueron con Hernán Cortés, pues no accedieron a puestos, ¿no? Fuesen blancos o fuesen negros, o sea, pero había de unos que sí llegaban y otros que no llegaban. Pues con Hernán Cortés pasó eso. Luego sucesivamente fueron pasando lo mismo. El goteo que llegaba a América de esclavos
negros, pues era ridículo. En América no se esclavizaba a los indios porque las leyes de Indias te lo estaban prohibiendo de una manera taxativa. Con lo cual no había indios. Y sin embargo sí había esclavos. ¿Cómo llegaban? Pues lo llevaban los ingleses. Lo llevaban los piratas. Como resulta que la esclavitud estaba prohibida solamente para los indios, cosa que resulta extraña, pero es así. Pues resulta que llegaba algún cargamento de algún pirata con negros y se los subastaban, se los compraban, y esos negros son los que llegaban. Por otra parte, es que también era necesaria la mano de obra en América, puesto que a los indios no se les podía obligar a trabajar. Los ingenios azucareros tenían que funcionar con una mano de obra. El asunto es que estaba de esa manera, con lo cual sí llegaban esclavos. Pero, ¿cuál era la situación de esos esclavos? O sea, porque yo he hecho un trabajo sobre la esclavitud. Y dices, bueno, pues sí, España primero traficó. Insisto que casi podemos afirmar que no por el número. Pero bueno, traficó. España, si no traficó, compró. No es lo mismo tráfico que compra, ¿eh? No es lo mismo. Y sobre todo el trato del esclavo después de la compra. Efectivamente, ahí es donde, ese es el tercer punto. ¿Cuál era el trato? Pues el trato que tenían la mayoría. Tampoco puedes decir a todos, porque seguro que alguno sufrió, claro, lo indecible, seguro. No te voy a decir una expresión fea, pero en todas casas se cuecen habas, ¿no? Efectivamente. Es decir, siempre hay gente, bueno, pues que falta de moral, que se aprovecha del prójimo. Efectivamente, pero la verdad es que podemos decir que gran cantidad, o sea, la mayoría, vamos, de hecho, cuando llegó la independencia o sea, la separación del mundo americano, pues el número de esclavos que tuvieron que liberar fue mínimo. Y sin embargo había una población negra bastante amplia. Con lo cual toda esa gente era libre. Toda esa gente era libre. ¿Y por qué era libre? Pues se accedía a la libertad de muchas maneras. Porque normalmente, o sea, Portugal, que por ejemplo sí traficó esclavos y muchos, no es lo mismo el tráfico de esclavos llevado por Portugal, que eso sí es muy notable, con el tráfico británico. Es radicalmente distinto. Aunque el porcentaje, o sea, el número de esclavos que transportase Portugal a América sea el 10% de lo que llevó Inglaterra, sin embargo, el trato es muy distinto, porque los portugueses eran católicos y sabían que aquella mercancía eran sus hermanos, y se lo decían. Y los trataban, hombre, eran esclavos, o sea, no voy a decir que buenos eran, pero sí, bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de hace 400 años. Efectivamente, y hace 400 años, en cuando la esclavitud estaba reconocida universalmente. Universalmente, así de claro, sobre blancos, negros, amarillos. Los primeros esclavos que llevaron los ingleses a América eran blancos, eran ingleses, eran irlandeses. Pobres católicos irlandeses, los que han tenido que sufrir, encima teniéndolos de vecinos de enfrente. Efectivamente. Eso sí que, ¿no? Los primeros esclavos, y luego, ahora hablas de esclavitud y ¡pum!, solamente ves negros. Pues no, o sea, no. Los indios tenían esclavos. Los indios, la relación que tenían entre ellos era o comérselos o esclavos. O sea que y en Asia pasaba lo mismo. O sea, la esclavitud ha sido, y no digamos en África, y los árabes. Yo lo que veo, Cesario, un inciso. Al fin y al cabo, aquí hay un trasfondo de antropología católica versus protestante. Efectivamente. Porque es que ese es el trasfondo de todo, es el punto, porque podemos hablar de decenas, cientos de ejemplos, pero el trasfondo, ¿cuál es? La raíz.
es esa. En todas las sociedades protestantes, de forma generalizada, ha habido esa, una sociedad clasista, esa jerarquización y luego incluso lo podemos proyectar hasta el siglo XX con esa diferenciación de raza genética. Sí, sí, Con el efectivamente. nacionalismo alemán, etcétera. Y es cierto que en España, volvemos a lo de antes, ¿no? Y en los países católicos se cometieron excesos. Pero también es cierto que había una conciencia, ¿no? Había una raíz antropológica que denunciaba ese exceso. Efectivamente. Y acababa persiguiéndose. No lo autorizaba desde el poder, ese es el punto. Claro. Y las leyes, o sea, es que a ver, que me cuenten dónde encuentran una legislación como la legislación de Indias. Leyes nuevas, sí. La ley de Y Burgos. yo, sin embargo, te puedo decir una. El Tratado de Waitangi en Nueva Zelanda. Resulta que llegan los ingleses a Nueva Zelanda y se encuentran pues con una población que en principio reconocieron que eran hombres. Los ingleses cuando llegaron allí reconocieron que eran hombres, pero se dieron cuenta y al poco dijeron que no, que eran fauna. Pero en el interín, aquellos hombres resulta pues que no tenían escritura de ningún tipo. Pues bueno, Inglaterra hizo el Tratado de Waitangi, que se ve que llegaron a estudiar me falta decirte la fecha exacta, porque claro, ya para eso tuvieron que estar allí más tiempo. Y resulta que traducen el Tratado de Waitangi al idioma de los aborígenes, ¿no? Pero donde dicen, lo que está escrito en inglés, dice una cosa, y lo que está escrito Claro. dice otra. ¿Para qué vamos a ser honestos con la fauna? Es que además demuestra poca inteligencia, porque si no sabían leer. Claro, sí. Pero además, si no saben leer, ¿a qué viene que le hagas un tratado de paz? Que además luego no vas a cumplir. O sea, lo curioso es todo eso. O sea, es que es muy curioso todo eso. Es muy curioso. De forma oficial, pero hacemos lo que nos da la gana. Sí, y sin embargo te coges las leyes de Indias y dices, ahí no participaron los indios. Pues en un principio no. Pero resulta que las universidades que se hicieron a lo largo del siglo XVI daban formación en leyes, daban en formación teológica, daban formación médica, daban formación en lengua. En lengua, no solamente en latín, no solamente en español, sino en las lenguas aborígenes. Hasta llegado el momento, dentro del mismo siglo XVI, en el cual no se permitía que ningún religioso viajase a América si no conocía al menos una lengua local. Esa era una de las... Pero en fin, estábamos hablando de... Es que me he ido... No pasa nada, pero es muy interesante. Porque al fin y al cabo sí. Bueno, estamos hablando, pues, habíamos visto de las diferentes patas de la mesa. Me falta una pata. Bueno, me faltan dos porque dije que tenían 5. Y se está quedando la pata la mesa. No me acuerdo. Pero es que hay otra, las drogas. Las drogas. Inglaterra. La verdad que me ha impresionado el tema de las drogas, eso sí que no lo conocía. Bueno, pero efectivamente, la guerra del opio y todo esto. Efectivamente. La guerra del opio. Es que llegó hasta hacer 2 guerras por las drogas. Yo cuando leí la historia esa de la guerra del opio, vi un trasfondo de perversidad en lo que le hicieron a estos pueblos nativos para dejarlos en la pobreza más absoluta. Dependientes de la droga, dependientes de todo. Sí. No sé. Y lo curioso es que los negrolegendarios, los que no tienen ni idea de historia, ni han estudiado nada, ni lo van a hacer en la vida, dicen, si España hubiese estado en la situación, hubiese hecho lo mismo. Pues estuvo en la situación y no hizo lo mismo, porque España estaba en Filipinas y tenía un enorme comercio con China. Y conocía el problema. Y sabía que si se metía haría negocio. Pero España jamás lo hizo. Jamás lo hizo. Y sin embargo, Inglaterra obligó a China al consumo masivo de opio.
Además Pero de que volvemos a lo mismo, Cesario, cuando yo pienso que cuando ese conquistador ve en el otro y le quita en el otro, ¿no? El nativo, le quita la dignidad, se convierte en mera carne. Puede hacer con él lo que quiera, instrumentalizarlo para sus intereses de la metrópoli o cualquier otra cosa. Esa es la diferencia un poco, porque si se trata de buscar imperfecciones en lo que hicieron los españoles, siempre vamos a hombre, encontrar siempre casos. encuentras, hombre, Vuelvo, seguro. reincido, podemos. Pero había una referencia moral, que siempre estaba como, bueno, al fin y al cabo diciendo, mira, bueno, está codificado un código moral que es la referencia de la nación, ¿no? De la nación católica. Ese es el Sí, punto. sí. Esa es la diferencia. Y a cualquiera que tenga dudas de eso, que se meta en las leyes de Indias, que además Julio Enche, que participa en el libro este de Cartas Hispanistas, ha hecho un espléndido artículo sobre el tema. Y él tiene publicado un libro sobre las leyes de Indias. ¿Eh? Y espectacular. Yo también he hecho un trabajito, no se puede comparar a lo que ha hecho él, porque yo pues, voy tocando, y yo además no estoy metido en derecho, como él es abogado, él está metido en el asunto y pues lo hace mucho mejor. O sea, para que... Pero en fin, lo mío para divulgar un poco, pues a lo mejor sí vale. Buena función. Bueno, Bueno, por el tema de la no, droga, en concreto. sí, El tema. el tema de las drogas, pues bueno, o sea, era una de las patas que decía de Inglaterra. Pero es que es eso, de que la monarquía británica impuso a China el consumo de opio. Y es más, las autoridades chinas habían incautado una gran cantidad de toneladas de opio y lo quemaron. Eso China lo tuvo que pagar a Inglaterra. Eso China lo tuvo que pagar a Inglaterra, además de cederle Hong Kong, que fue a partir, o sea, que fue una de las cosas que exigieron en la rendición que tuvo que plantear China, porque a pesar de China pues tener las dimensiones que tiene, pues fue vencida y no le quedó más remedio que claudicar. Bueno, no sé si No, por ejemplo, ahí hemos visto, bueno, esos puntos principales de lo que es el imperio británico. No sé si o nos movemos o nos desplazamos en el tiempo, en acontecimientos más cercanos. Pues sí. podemos hablar del siglo XVIII, XIX, algún acontecimiento que quieras destacar, o incluso si ya no es en el tiempo, podemos pasar de alguna nación. Puede ser Francia, puede ser los Países Bueno, Bajos, como quieras. a lo largo del siglo XVIII, bajo ya la corona Borbón, España estuvo pues sometida a los intereses ajenos. En principio, Felipe V vino obedeciendo las órdenes directamente de su abuelo y controlado por la princesa de los Ursinos, que era quien gobernaba, la princesa de los Ursinos. Y la princesa de los Ursinos era tal su importancia que cuando la derrota de 1711 resulta que o sea, el Tratado de Utrecht, en el Tratado de Utrecht sale ella. O sea, si te lees el Tratado de Utrecht, sale citada como beneficiaria de unos terrenos que al final no recibió, pero bueno, pero ahí sale citada. O sea, Felipe V era o sea, si Carlos II era un hombre que daba pena, porque la situación de Carlos II, pues, pero políticamente, no sé, tengo que estudiarlo, tengo mis dudas. Felipe V era un pelele absoluto, o sea, y de salud no estaba mejor que Carlos II. Ojo, no estaba mejor.
Y bueno, y la princesa de los Ursinos y la camarilla de franceses y tal que hubo, pues fue de una envergadura importante. Al final, o sea, bueno, ahí ahí España empezó a perder de todo. Pero luego, bueno, Felipe V parece que tuvo un ataque de dignidad e incluso llegó un momento que se enfrentó a sus familiares franceses y bueno, ahí continuó el asunto, luego vinieron los demás reyes, llegó la Ilustración y esa Ilustración es lo que vino a rematar la situación. O sea, si la llegada de Felipe V fue yo entiendo que para España un drama, lo que pasa que ¿a quién ponías? Porque Felipe V tenía eh, derechos a la corona de España cuando resulta que estaban en guerra España y Francia en esos momentos, además. Eh, para Mayor Inri. Y tenían que tomar a Cataluña los franceses, o sea. Sí. Bueno, pues resulta que el archiduque pues se encontraba ligeramente por debajo de derechos, pero muy ligeramente, y como no estaban en guerra, pero es que el rey de Portugal también tenía derechos. Y bueno, ahí si hubiese, para mí la designación de Felipe V fue contra ley, porque Carlos II no tenía derecho a nombrar él personalmente al heredero, que es lo que hizo. Y él sabía que estaba un poco contra ley, pero se apoyó en los consejeros que tenía alrededor y el cardenal Portocarrero al final le veía la situación. Yo creo que también hay que mirar la figura de Portocarrero, porque a lo mejor hasta tenía razón, porque es que la situación era tan complicadísima que no sabía por dónde. Entonces le aconsejó que pusiese a Felipe V. Que si se hubiesen convocado Cortes, que era lo que entiendo que procedía, estoy convencido que hubiese salido también Felipe V. O sea, pero al menos, a lo mejor se había evitado una guerra que no empezó con la llegada de Felipe V, sino que empezó un año después. O sea, eso dicen, no, es que fue la guerra de sucesión. No. Felipe V ya había sido reconocido por todos los reinos de España, había sido reconocido por Nápoles, ¿sabes? O sea, había sido reconocido en Aragón, había sido por todos los reinos de España. Y resulta que luego vino esto. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo largo de todo el siglo XVIII, pues hay enfrentamientos, porque al final Inglaterra, que se había visto con las mieles de haber dividido el Imperio Español en 1700, de acuerdo con Luis XIV de Francia y de acuerdo con el emperador Leopoldo, Sí, del Sacro Imperio Romano Germánico, que lo tenían ya tratado, que se lo iba a dividir. Pues resulta que como Francia entró por la puerta trasera y poniendo a Felipe V, pues entonces Inglaterra lo que hizo fue empezar una guerra o continuar la guerra de la piratería. Y hubo varias guerras a lo largo del siglo XVIII. Sí. Y, en fin, y ya en el siglo XIX incluso también Trafalgar, ¿no? O sea, Bueno, el punto fue que se internacionalizó la guerra, ¿verdad? sí. Porque no iba en contra de los intereses. Inglaterra, al fin y al cabo, veía cómo esa unión de los Borbones en Francia, ¿no? Y España, pues tenía una misma dirección en política exterior y podía tener una fuerza muy grande y un peso internacional. Claro, no era eso. O sea, la cuestión era geopolítica, estaba claro. Sí, o sea, sí. la cuestión Y el punto estaba de inflexión, yo creo que la historia de política exterior, como se llama ahora geopolítica, que son términos todos nuevos, ya se llama todo geopolítica, pero bueno, lo que quiero decir que sí verdaderamente fue un punto de inflexión el Tratado de Utrecht, ¿no?, para los intereses de España. Y yo creo que ahí empieza el siglo XVIII con la Ilustración, no sé si estás de acuerdo, Cesario, como un cambio de paradigma en el pensamiento. En el propio pensamiento de la Ilustración ya viene un poco inyectado el veneno
Efectivamente. ¿verdad? Es que es ahí cuando Inglaterra Exacto. desarrolla Mm, una teoría del pensamiento que, si quieres, tampoco es nueva, porque mm, esa teoría del pensamiento estaba con los presocráticos. Y esa teoría del pensamiento es la que Sócrates combatió. Pero muy bueno, lo ahora, conducto, sí. ahora viene y se nos presenta pues como la Ilustración. Y dices, pero es que la Ilustración era francesa. Sí, sí, era francesa y era inglesa. Como la masonería. En ambos sitios. Casualmente, mira, no lo iba a decir, pero lo has dicho tú. Ujú. Lo has dicho tú, pero es que yo doy un paso más y llego a afirmar que es inglesa. Y dice, y la francesa está supeditada a la inglesa, hasta el extremo que hay grandes maestres franceses que se han ido a morir a Inglaterra, porque esa es otra, o sea, Inglaterra es yo entiendo que es necrófaga. Ahí tiene enterrados a la gente más inverosímil. Tienen los cráneos, por ejemplo, de Jerónimo. O sea, son necrófilos. Y en Inglaterra está enterrado también, por ejemplo, Cabrera, de las guerras que no son General Cabrera. el general Cabrera, Sí. también está en Inglaterra. Sí, es Eh, curioso, ¿verdad? El general es, Cabrera. sí, es que lo de general Cabrera es para hablarlo aparte. O sea, Ajá. lo de general Cabrera y las guerras contra el liberalismo, mal conocidas como guerras carlistas, también es para hablarlo aparte. ¿Eh? Cabrera, yo a lo mejor había hecho lo mismo que él, porque es que intentaron asesinarlo los ingleses no sé cuántas veces y luego resulta que quien lo traiciona es Carlos María Isidro. Pero bueno, nos estamos yendo. Por eso vamos a posponer Nos estamos otro yendo. día para ir a las guerras carlistas, de verdad, porque es un tema muy interesante. Además, Eh, me ha gustado el tema este que has dicho, las mal llamadas guerras carlistas. Bueno, sí, sí, sí. Muy bien, bueno, en concreto, entonces estamos para ir centrándonos. El siglo XVIII, la Ilustración y a partir de ahí la guerra de independencia iniciando el siglo XIX, ¿no? sí, En la sí, historia de espera, continuaremos con el siglo XVIII y con la Ilustración. Hay que hay todavía cosas. Venga. Hombre, es que la Ilustración... Hay más cosas de la isla Hay cosas, pero de mucha que tela, vienen de la ¿eh? isla. Ujú. De mucha tela. Tú date cuenta que a mediados del siglo XVIII, el pueblo español, de un lado y otro del océano, tenía un nivel cultural, o sea, era analfabeto el 50% de la población, más o menos, 49 o 51, en torno al 50%. Llega la Ilustración, echan a los jesuitas, con los jesuitas se van unos figuras del pensamiento físicos, químicos, economistas, de todas las ramas del saber, se van. Y César, ¿y por entonces, qué echan a los jesuitas? Brevemente. hombre, pues ¿por qué echan a los jesuitas? Porque los jesuitas eran el freno que tenía Inglaterra. La cultura que tenían los jesuitas y que estaban divulgando a toda la gente. Me dirás, los jesuitas educaban a las élites, efectivamente y voluntariamente, y no se equivocaban. Y cogían a lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y a eso los sometían 15 años de estudios. Y cuando llevaban los 15 años de estudios, los soltaban por ahí. Y El esos cerebro de la tíos hispanidad. sabían de todo, Ujú. de todo. ¿Y qué hacían esas personas cuando llegaban, yo que sé, ponte a Perú, o a México, o a Buenos Aires, o yo qué sé? Se buscaban a las élites de allí y las formaban. Ujú. Y eso permeaba de esas élites, cuando habían formado, lo soltaban en la población. Y aquello iba permeando a la gente, iba permeabilizando, y llegaron a culturizar
al 50% de la población de América y de España, que se dice pronto. Bien, esa gente por eso fue echada por la Ilustración. Y el éxito de la medida pues tuvo reflejo que a primeros del siglo XIX el nivel cultural, o sea, no hablemos de nivel cultural, hablemos de la alfabetización en España, llegaba al 10% de la población. Al 10% de la población. Y luego resulta que, rizando el rizo, resulta que luego vienen esos mismos liberales y van y acusan a los que defendían, por ejemplo, la Inquisición, a los que defendían lo que llamaban ya el antiguo régimen, a todos esos, ¿qué les llaman? Absolutistas. Pues los absolutistas sois vosotros. Porque el absolutismo ilustrado fue el que consiguió todo eso. Sí, términos que se utilizaban desde antiguo, igual que ahora negacionista, absolutista, término peyorativo, ¿verdad? Efectivamente, pero los absolutistas eran ellos. Sí. Sí. Y entonces dices, ¿y qué defendían los llamados absolutistas? Pues defendían el derecho histórico que había funcionado en España, que desde la Edad Media, que era tan distinto al resto de Europa. Porque en Europa, por ejemplo, estaba el feudalismo, en España no. En Francia, el rey Sol, el Estado soy yo, en España no. ¿Y quién dictaba las leyes en España? Las Cortes. ¿Y quién componían las Cortes? Pues el estamento religioso, que era el más culto, el estamento militar y las ciudades, que eran libres, que no dependían de un señor, porque esas ciudades tenían sus representantes e iban a Cortes. Y resulta que esos son absolutistas. Bueno, también eso es parte de la propaganda de la propia Ilustración que viene hasta nuestros días, ¿no? Sí. Hoy está más que nunca. De verdad, está como antes de Cristo y después de Cristo. La luz vino en el siglo XVIII, XIX y antes de todo eso era, pues eso. La oscuridad, sí. Y eso es parte de esa mentalidad que yo... Y tú date cuenta cuando llegan aquí los Borbones de la gloria alcanzada por los Austrias, la borran. No la vuelven a citar. Y no pudieron destruir esa obra del todo hasta el siglo XIX, pues porque era prácticamente imposible, porque era una obra tan inmensa. ¿Cómo iban a convertir las provincias en colonias? Bueno, pues en el XIX acabaron haciéndolo con Cuba y con Filipinas, O sea, algo tan terrorífico como tú ponte ahora que cojan el Reino de Granada y a partir de mañana de un plumazo te digan que es colonia. Pues eso hicieron con Cuba. Los liberales. Claro. Bueno. Sí, no, pero precisamente a lo mejor es pues que eso nos lleva a pensar, ¿no? Qué diferente trato hay entre llevar un territorio fuera de la metrópoli desde una concepción liberal a llevar un territorio fuera de la metrópoli desde una concepción tradicional. Es que España, o sea, no hay metrópoli. Había virreinatos. Había el virreinato de Aragón, había el virreinato de Nápoles, había el virreinato de México, había el virreinato, o sea, de México no, perdón, de la Nueva España. México es la capital, o sea, el virreinato de la Nueva España. Esos virreinatos dictaban leyes. Esos virreinatos, dice, sí, pero desde la península también. Sí, claro, había leyes para todo el imperio.
Entonces esos virreinatos lo que hacían era los acoplaban, pero allí se dictaban leyes por gente formada allí. Lo has dicho antes con los jesuitas, reproducían el mismo esquema que había en España, allí, en Allí. territorio americano, el mismo. Y eso El- es una evidencia más, una justificación de que no estaba considerado como colonia. Porque la colonia, efectivamente. ¿vale?, por su propia definición, es obtención de materias primas, mano de obra y... Hombre, ¿cómo funcionan las colonias? Llega un inglés y perdón, pero es que les tengo especial cariño. Ya, ya sé, se ve. Se ve, se ve. Llega un inglés a la costa X, ¿eh? Desembarca, mata todo lo que tiene alrededor, hace, hace un pub, hace un hospital para ellos, hace edificios para ellos y una muralla y explota todo lo que tiene alrededor. Se lo lleva y si le vienen mal dadas, pues no deja nada. Eso es una colonia. Y eso hicieron. Eso hicieron. ¿Eh? Por ejemplo, la extracción de esclavos a lo largo de toda la costa de África, ¿qué hicieron? Pues eso. O sea, tenían una ciudadita, pero ni de escuelas, olvídate, uy, escuelas, ¿para qué quieren escuelas? ¿Eh? No, no, tenían una muralla, tenían unos edificios, tenían donde meter los esclavos que los compraban a otros negros, porque cuidado, o sea, eso hay que significarlo. Los ingleses sí cazaron esclavos, pero poquitos, ¿eh? Pues como te he dicho de que España trasladó esclavos a América, sí, pero poquitos. Pues bueno, pues los ingleses también cazaron poquitos esclavos, ¿eh? La mayoría se los compraban a otros negros, ¿eh? Los suministradores de esclavos que recibían en todas las factorías de la costa africana estaban suministrados por negros que Ni en eso iban se manchaban cazando. las manos. ¿Eh? Ni en eso se Ni manchaban en las eso se manos. manchaban las manos. Pero ellos tenían allí su factoría y punto. Y llegaban a América y tenían su factoría. Pero luego, con el tiempo, pues la nueva Ámsterdam, ya, Nueva York, etc. Bueno, vale. Pero con el mucho tiempo, solamente tenían factorías. Si es que es más, o sea, si es que hoy en día se puede ver. Yo he tenido, bueno, he estado en Nueva Zelanda. Y allí no hay casa de ladrillo. No hay casa de ladrillo. Son todas de madera, cristal, plástico y para de contar. Eso viene dice, no es por los terremotos. Yo que sé, viene un terremoto y se lleva 3.000 casas. Bueno, y hacen otro barrio, o sea, les cuesta poco. O sea, pero quiero decirte que, y sin embargo, te vas a América y te encuentras iglesias, ¿eh? Te encuentras edificios oficiales de primerísimo orden, te encuentras hospitales. Hospitales que están funcionando desde el siglo XVI, ¿eh? Fundado por Hernán Cortés, el Sí, de sí, sí, México. lo escuché de hecho en la última intervención sobre los 16 autores al rey, Efectivamente. efectivamente, que lo comentaron. Muy bien. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, te encuentras eso y te los encuentras no a 1 kilómetro de la costa, sino en mitad del continente. La cuestión es muy distinta, ¿eh? Colonización o civilización, que es lo que España hizo, civilización. Y yo incluiría otra labor de los ingleses, que sería abanderar los procesos constituyentes, redactando de derechos humanos, Así, de bueno, defensa del esa ser es. humano, más la propaganda que dice que, bueno, que ellos son la civilización, ¿no? Sí, sí, Eso sí, es. sí, sí, Hay que sí, sí. reconocer que en propaganda eso sí que nos gana. Hombre, nos han ganado Hay que vamos, reconocer, de goleada, ¿eh? hay De que reconocer. auténtica goleada. Y el tema de la separación de los pueblos americanos es una muestra de ello. Mm. O sea, Inglaterra, que había estado intentando tomar posiciones y no logró tomarlas en 3 siglos, ¿eh? Se había hecho de Jamaica, en fin,
en la costa, bueno, en la costa del Esequibo allí tenía un poquito, pero cuando amplió lo del Esequibo, pues después de la separación de la España americana, que se quedó allí, le quitó a Venezuela lo que quiso, un montón de miles de kilómetros cuadrados, pues porque sí, porque le iba bien. Tomó las Malvinas por lo mismo. Y así ha sido su actuación. Siglo XIX, Siglo César, XIX, sí. brevemente, siglo XIX, ¿algún dato más del siglo XIX? Porque aquí sí, en el siglo XVIII había cosas, da la sensación que en cuanto nos acercamos a la actualidad, ¿no? Siglo XIX es el gran El siglo, siglo quizás, XIX ¿verdad? ya es la eclosión absoluta de todo el desastre. Pues o lo nombra brevemente o eliges los más significativos, como quieras, Pues sí, Cesario. voy a El que más rabia te dé, Cesario. es que me da rabia todo. Es que Pues, empezando, Cesario, habrá que empezando, seleccionar selección natural de Darwin. empezando por la guerra franco-británica para la dominación de España, que la gente ilusamente conoce como guerra de independencia. Ujú. De Me lo apunto independencia. esa nomenclatura. Ujú. Es la guerra franco-británica para la dominación de España. Punto 1. Punto 2. O sea, bueno, punto 2 me dejaré 30 por medio, pero bueno. 1820. La sublevación de Riego. ¿Quién hizo la sublevación de Riego? Inglaterra. Subvencionada. La masonería. La masonería. Nos tiramos más para adelante. Las desamortizaciones. Perdona, ¿hay algún papel en la Primera Guerra Carlista? ¿Eh? Ahí, bueno, tenemos la Guerra Sí, bueno, Carlista, la Guerra Carlista. las guerras contra el liberalismo, conocidas como guerras carlistas. Es que como El yo apoyo no de soy historiador, Inglaterra. sino que soy aficionado a la historia, pues Sí, sí, modifico lo que me parece. totalmente. Modifico lo que me parece. Totalmente. Entonces, la guerra, otra vez, Las guerras contra el liberalismo. contra el liberalismo, había Pues, ahí un apoyo de Inglaterra, está claro, ¿verdad? hombre, Para hay un implantar apoyo el liberalismo. económico, militar, que por cierto en Victoria les dieron bien la población, o sea, asesinaba a los ingleses como chinches. El clamor popular, ¿verdad? Sí, pero luego la revancha fue terrorífica, ¿eh? Pues bueno, el caso es que Inglaterra estaba apoyando a Isabel II con armas, con ejército, con el dinero que había robado a España en América, con ese dinero hacía empréstitos, que luego España tenía que devolver. Es un cachondeo. Sí, sí. Muy bien hecho por parte de Inglaterra, ¿eh? O sea, fenomenal. Y el caso es que mientras estaba haciendo eso con Isabel II, coño, a Cabrera le estaba vendiendo armas. Sí, 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 no es esto. A Cabrera le estaba vendiendo armas. Los ingleses. Es que es espectacular. No, si la astucia del mal no tiene límite, la astucia, porque tiene una lógica, tiene un, ¿no? Buscar el Sí, máximo beneficio y aún robándonos. sí, Nos sí, estaban sí. robando. Sí, sí, Conseguir sí, sí. beneficio de lo que nos habían robado las colonias. Sí. Y mientras a Cabrera le estaba vendiendo armas, además intentaba asesinarlo. Cabrera salió libre de, no sé si son 3 atentados. Al final, ¿qué hicieron? O sea, como resulta que el pobre Cabrera, que tenía que haber tomado Madrid en la Primera Guerra Carlista, la tenía que haber tomado y no le dejaron. ¿Quién no le dejó? Carlos María Isidro. Pero si ya había terminado la guerra, pues no le dejaron. Y como consecuencia de eso, el movimiento español perdió la guerra contra el liberalismo en ese momento. Por culpa de Carlos María Isidro. Se lo dicen a los carlistas y a mí me cuelgan de un pino. Pero, pero es así. Ya. Pero es así. ¿Eh? Ujú. Y luego al final Cabrera, ¿qué hizo? Coño, se marchó a Inglaterra, es que si no lo matan. Se fue a Inglaterra, le pusieron a una chica que estaba por lo visto bastante... de Qué buena bueno. presencia,
Era guapa, simpática, lo paseó por toda Europa. Y luego lo trajeron, en la Segunda y en la Tercera Guerra Carlista, vino aquí Cabrera a dirigir, pero ¿de quién dependía ya entonces Cabrera? Pero que yo lo entiendo, ¿eh? Porque si resulta que los tuyos te están, vamos, están Impidiendo, ¿no? impidiendo hacer las cosas, Imposibilitando una victoria, un triunfo. al final, pues, oye, tío, o sea, ¿qué quieres? O sea, yo también como cada día, yo qué sé, ¿sabes? O sea, en fin, la deriva de Cabrera, pues no es precisamente alabable, pero dices, pero es comprensible, o sea, no es alabable, pero es comprensible. ¿Eh? Y bueno, después de las guerras esas, Contra el pues liberalismo pasamos. llegamos a 1873, la Primera República. Que por cierto, eso también tengo un libro publicado. Antes hemos comentado libros míos. Este lo tengo publicado en Amazon y es baratísimo. Es el cantonalismo. Es algo para echarse a reír o para echarse a llorar. O sea, tú te coges eso y dices, pero el hombre el cesario ¿pero qué cuenta? Y me cuento la verdad. Que no me he inventado nada. Pero o te tronchas de risa. Sí, porque. O te mueres de pena. Porque ¿qué pasó, Cesario, ahí? ¿Qué pasó? En el 73, bueno, contextualizamos, Primera República Española, después del sexenio democrático revolucionario. Sí, después de haber echado a Isabel II, claro, Isabel II, después del 68 de la revolución que se pone Prim y tal, sí. Y trae a Amadeo de Saboya, pues Amadeo de Saboya. El pobre. Amadeo de Saboya, cuidado, que era como tan Cabrera, masón, sí. que era tan masón como Prim. ¿Eh? Y Prim a lo mejor es de los que se salvan, ¿eh? Ah. Y Tela dice, pues si se salva que es de tal Amadeo. Porque Tela salva porque dice, bueno, habrá que salvar a alguien. Pero Tela, o sea, es para fusilarlos a todos, ¿eh? Es para fusilarlos a todos. Y resulta que el Amadeo de Saboya, bueno, cuando llega aquí, se encuentra que han matado a Prim, ¿no? Y lo traía a Prim. Pero en ese interín, en el viaje que hizo hasta aquí, lo mataron. Y resulta que se pone como rey. Aquello era un cachondeo. Y resulta que un día está tomando café en la Plaza Mayor, porque antes los reyes salían a tomar café a la Plaza Mayor. Y coge, se levanta y se va a la embajada italiana y pide asilo. Y me voy. ¿De dónde venía? Y entonces, bueno, se proclamó la Primera República. Pero la Primera República, bueno, estaba Pimargall, bueno, todos los que estaban, Roque Barcia, Serrano, sí, Roque Barcia, menuda colección. Pues fue un desastre, fue un verdadero desastre. Hombre, solo superada por la Segunda República Española. En la República de Jumilla le declara la guerra a la República de Murcia. Sí, esto es como el Carnaval 1873-74. La República de Cartagena bombardea Alicante. Sí. Y bombardea Almería. Sí. Y eso se estudia de una forma aséptica, como, bueno, ¿no? En los libros de texto de cuarto de la ESO, del secundario, en el instituto, ¿no? Bueno, pues pero yo creo que es que hasta qué punto cayó de grabación en España. Te lo cuento a nivel territorial, a nivel político, a nivel económico. Bueno. Vamos, o sea, pero vamos. Pero cuidado, no se diferencia tanto de lo que está pasando hoy. No se diferencia tanto de lo que está pasando. Cosas distintas, pero actuaciones similares. ¿Qué sucede? La gente de aquel momento pues la vivía como estamos viviendo nosotros este momento. Y la gente que venga después, cuando estudie este momento que estamos viviendo tú y yo, pues
se reirá como me he estado riendo yo de las cantidades de estupideces que están haciendo una detrás de la otra. O sea, que no te repones de la primera cuando ya tienes 3 nuevas, igual que en la Primera República. Pero, sin embargo, pues como estamos en este contexto, decimos, no, hombre, es que algo tendrá... Pero con la distancia dices, bueno, esto es un cachondeo, No, ¿no? y que la República tiene una, no sé si el krausismo o movimiento, el liberalismo propio del siglo XIX, tiene un áurea romántica. Sí, Es que sí, es... incluso desde posiciones nuestras podemos reconocer que tiene una áurea como de ya por fin ha llegado la civilización, el ser republicano, ¿no? Nos retrotrae a Roma o Atenas, a un estado, ¿no? Con el culmen de la civilización. Sí, Por pues... fin ya nos quitamos a estos monárquicos borbones Sí, sí, absolutos. no, 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 cuidado, que eso es lo que decía Primi, yo estaba en ese sentido estaba con él, en ese sentido estaba con él, pero, porque decía, un Borbón nunca, nunca, nunca más, Sí, eso es lo que menos mal decía que no Primi. vive, que no ha vivido hasta el 2022, año presente. Pero bueno, Sí. o sea, que te digo que si, que no es, o sea, pretendió vender Cuba, o sea, que no es santo de mi devoción precisamente Prim, pero que te digo que con todas las barbaridades que hizo, comparado con los demás, es el único que dices, mira, a este no lo vamos a fusilar. Cogea un poquito, pero no de, venga, Sí. vamos a tener No, no, hombre, por misericordia. ser, dice, no, hombre, es que vamos a hacer algo. Hombre, no vamos a ser muy duros. Pero que no, o Sí. sea, sí, igual que los demás, ¿eh? Entonces ahí en el 73-74 se materializa a lo mejor la injerencia de Inglaterra quizás por medio de la masonería, ¿no? Eso no, eso ya estaba, ahí se expresa, pero estaba Se metida, expresa. estaba metida desde que llegó Wellesley, desde que Sí, llegó sí, sí, sí. Wellesley y se va expresando de una manera continuada. O sea, Cantolanismo como forma de expresión de pero el catalanismo debilitar a es, España, digamos dividir. es uno de esos hitos que te salen, o sea, estás en un montón de porquería y resulta que hay en un sitio en que se levanta un poco más. Eso es la Primera República. Y vas circulando y te encuentras otro montón de lo mismo, más grande, y es el 98. Sí. Para llegar al 98, la situación es que tiene delito, porque España, estando como estaba, resulta que tenía una serie de genios, tanto militares como científicos, de primerísimo orden. Tenemos a Bustamante, que había inventado unas minas que para la defensa española eran imprescindibles y que funcionaban, se podían hacer estallar desde la costa sin que el barco enemigo llegase a tocarlas. Tenemos los cañones Ontoria, que eran de tiro rápido, eran un elemento imprescindible y esencial para la victoria en una batalla naval. Teníamos los destructores, Villamil, que bueno, también eran una genialidad, y resulta que de entrada, estos destructores, no sabes dónde fueron construidos después de haber sido diseñados en España. ¿Pues dónde va a ser? Otra vez. Otra vez. ¿Y qué hicieron? Pues se lo copiaron, lógicamente. Pero bueno, España al menos tenía esos destructores. Y luego viene Isaac Peral e inventa el submarino. ¿Y qué hace el gobierno español? ¿Qué hace la regencia? ¿Eh? Lo boicotean, y cuando demuestran que es un arma de primerísimo orden perfecta, que bueno, pues tendría sus cosas que habría que mejorar, pero que podía actuar ya como un arma invencible en ese momento, y el gobierno lo boicotea, pone en ridículo a Isaac Peral, destruye el submarino y pasa los planos a Inglaterra. Pasa a los planos a Inglaterra. El gobierno. Uh-huh. Eso estamos hablando 10 años antes del 98. Y se sabe, o sea, la situación con los Estados Unidos ya estaba siendo
crítica, porque estaban fomentando, ellos habían creado la revuelta del 68, la Primera Guerra, fomentan la segunda y estaban en el 98 pues apoyando con dinero, con armas, con personas, o sea, con soldados pagados, vamos, que no me sale. Con soldados de fortuna, mercenarios, efectivamente, con mercenarios y tal. Y resulta que España, mientras tanto, mirando la luna. Se sabía, o sea, los pasos están perfectamente delimitados, totalmente claros. O sea, yo en mi trabajo sobre el 98 los saco, tengo errores, pero tengo errores en cuanto a los buques. Tengo errores contra los buques, lo cual me conlleva a tener errores sobre Cervera, a quien yo en mi libro le salvo el pellejo. Pero no se le salva el pellejo, era un traidor como la copa de un pino, ¿eh? El almirante Cervera. Un traidor de tomo y lomo. Yo en mi libro le salvo el pellejo. Por información que he tenido después, claro. No se la salvo. ¿Sabes? Sí. Y esa situación estaba España hasta el 98. Y no me pidas del siglo XX porque me niego a hablar del siglo XX. Hasta aquí. Se acabó. Que si no... Bueno, pues ya está. Entonces, podemos concluir, ¿no?, como último episodio, el citado y... Sí. Y siglo XX yo creo que si acaso lo podemos ver en otra ocasión, porque bueno, tampoco el siglo XX, quizá el más movido, ¿no?, comparativamente. No. Yo fíjate cómo es el 19, que yo afirmo que hoy estamos en el siglo XIX. Que claro. El siglo XIX tiene 223 años. De la repercusión. De la repercusión. Efectivamente. O sea, el siglo XIX ha sido el más nefasto, con diferencia, sobre los demás tiempos, el más nefasto para España. Pero insisto, es que el siglo XIX tiene 223 años. Y yo del siglo XIX solamente hablo hasta 1900, no hablo más. Porque entonces ya salen otras cosas y la gente tergiversa. Y no quiero que tergiversen. Y esa es la cuestión. Pues nada, con esto concluimos. Hemos hecho este recorrido sobre todo creo que ha sido Inglaterra, ¿no? Podríamos definirlo como la injerencia de Inglaterra desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y prolongación hasta la actualidad, siglo XIX también. Y bueno, recordamos estas cartas hispanistas al rey de España, el último libro junto al resto de autores, 15 autores más. El último libro de Cesáreo, Desastres del 98, Fin del Imperio de España en América, y el que nos había comentado también en mitad del discurso, el del cantonalismo en la Primera República. Sí. ¿Verdad? Recordamos también Pensamiento Hispánico en YouTube, se pueden suscribir y nada, invitarle a seguir con la actividad de este historiador, divulgador. Cesáreo, gracias por tenerte aquí otra vez en el canal. Yo creo que ha sido de una forma divulgativa, pedagógica. Se ha pasado la hora y cuarto bastante rápido, la verdad. Ha estado muy bien, muy interesante. Muy bien, pues espero que guste, espero no defraudar, espero seguir investigando, porque la mayoría de las cosas, por supuesto, no tengo ni idea. O sea que, y con lo cual sigo estudiando para alcanzar algo de ello. Sí, hay que informarse siempre, ¿no? Con continua formación, reciclándose. Muy bien, Cesáreo. Pues gracias. Gracias a ti, Alejandro. Un abrazo. Un abrazo.